Continuamos desde Argumentos. Recuerda nuestras redes sociales, @argumentos_gbnx, en Instagram, @argumentos. Señor Caballero, internacionalista, evaluando todo este tema del Esequibo, estamos evaluando las 3 primeras preguntas de esta consulta. Vamos a evaluar también las últimas 2. Vamos con la número 4 de esta consulta que se va a realizar el 13 de diciembre, conociendo su apreciación y pues esos puntos de vista importantes en cuanto a información, en cuanto a historia, que todos los ciudadanos deben conocer sobre esta consulta, y no solo de la consulta, sino también esa disputa que tiene muchos años. En la número 4 ya lo tienen en las pantallas, pues esta consulta: ¿está usted de acuerdo con oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? ¿Cómo crees que deberíamos responder? Obviamente sí, y precisamente como la misma pregunta dice conforme al derecho, eso te lleva de nuevo a la pregunta 3. Hay que ir a la Corte a defender conforme al derecho nuestros derechos, valga la redundancia, sobre el territorio. Evidentemente lo que hace Guyana en la fachada atlántica, la que proyecta el territorio de Esequibo, y también la nuestra, la que no está sometida a ningún tipo de diferendo, que es la que proyecta el delta del Orinoco, es absolutamente ilegal. Y allí sí concuerdo, obviamente, con lo que planteaba Ecarry, que es que nuestra Armada tiene que hacer presencia allí y definitivamente incautar los buques que estén allí, detenerlos, someterlos a la jurisdicción venezolana y bueno, que sean... La situación ya pase a otro nivel, ¿no? Porque tú no puedes permitir violaciones a la soberanía. Y eso es responsabilidad del gobierno, señores, no de los ciudadanos. El que tiene la responsabilidad, según el artículo 328 de la Constitución, de garantizar la integridad territorial, ¿quién es? La Fuerza Armada. Es decir, el pueblo en armas, como les gusta decir a algunos militares. Entonces, ese pueblo en armas debe utilizar las armas de la República para garantizar que no se viole nuestra integridad territorial. Ahora, la pregunta preocupante es la que viene. La número 5, que es la última. La número 5. Vamos a leerla rápidamente para evaluar. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado de Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Bueno, el Acuerdo de Ginebra no tiene absolutamente nada que ver con cedulación de los esequibanos, ni mucho menos. Esto tú lo puedes hacer porque según la Constitución vigente, creo que está vigente todavía, ¿no? La del 99, el artículo 10 establece que todos los territorios que formaban parte de la Capitanía General de Venezuela y que no están sujetos por ningún tipo de tratado internacional ni laudo arbitral, a nulidad o a rechazo por parte de Venezuela, bueno, son los territorios que corresponden al Estado, pues. Es decir, ese territorio, la Guayana Esequiba, es por medio de este artículo territorio nacional, lo cual quiere decir que los esequibanos son venezolanos. Cualquier ciudadano nacido en ese territorio, según esta Constitución, debería tener cédula venezolana y debería gozar de los beneficios que gozan todos los venezolanos. No hace falta preguntar eso en un referéndum. Pero lo preocupante de esta pregunta, querida periodista, lo preocupante de esta pregunta es que coloca a Venezuela en una situación en la que de ejercer cierto tipo de acciones sobre ese territorio, se podría interpretar por parte de la comunidad internacional que nosotros estamos cometiendo un acto de agresión contra un Estado soberano, porque resulta que lamentablemente por el laudo arbitral de París de 1899, el territorio en cuestión está bajo administración de Guyana, y parte importante de la comunidad internacional, como lamentablemente también lo hemos visto en los últimos días y en las últimas horas, reconoce ese territorio como parte de Guyana. Esas personas son atendidas por el gobierno de Guyana. Entonces, ¿qué ocurre allí? Fíjate lo delicado. Si ese territorio es reconocido por parte de actores foráneos como territorio guyanés y nosotros actuamos allí por la vía de los hechos, entonces estaríamos cometiendo probablemente un acto de agresión. Y el acto de agresión no solamente tiene repercusiones graves desde el punto de vista del derecho internacional público, sino incluso desde
desde el punto de vista del derecho internacional penal, porque también en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se establece este como un crimen, ¿no? Y los ciudadanos que promuevan este tipo de acciones pueden ser juzgados. Entonces colocaríamos a Venezuela en una situación mucho más delicada, porque nos convertiríamos a la luz a la vista de muchos actores en un Estado agresor, peor aún. Y eso, además, si lo hiciéramos en el marco de una situación en la que se encuentra este diferendo, esta controversia en un organismo de la más alta importancia, como es la Corte Internacional de Justicia, obviamente nos coloca en las peores de las situaciones. ¿Qué beneficio puede sacarle el país a llevar a cabo una operación de este tipo? Ninguno. Solo nos va a meter en una espiral probablemente belicista, donde tenemos todas las de perder. Y sin embargo, el llamado ha sido más bien a que sea una salida pacífica. Claro, ahora ahí yo tengo una contradicción, fíjate. A mí me parece que sí, Venezuela tiene que abogar por todos los medios pacíficos, diplomáticos, políticos, jurídicos, de garantizar la soberanía sobre ese territorio. Pero Venezuela no puede, por una declaración de principios, desestimar la posibilidad de que ese territorio, la única opción que nos dejen, sea la recuperación del mismo por otros medios. Es decir, la guerra es la continuación de la política por otros medios, decía Clausewitz. Si a nosotros nos llevan hasta ese escenario, que no quisiera yo que fuese mañana ni pasado mañana, pero tal vez dentro de 50 años, porque la Corte decide contra Venezuela, porque Venezuela no le dio la gana de defender el territorio en la Corte, pues a lo mejor tenemos que dejar esa puerta abierta, porque nosotros, pudiendo hacer algo, tenemos que hacerlo. No podemos, o sea, simple y sencillamente no podemos permitir que Venezuela sea despojada una vez más de territorio sin hacer absolutamente nada. Por eso mi llamado de atención es, uno, si usted piensa votar en el referéndum, sepa que si responde afirmativamente a las preguntas 3 y 5, está otorgándole un cheque en blanco al Estado, o a este gobierno, mejor dicho, para que, bueno, primero no defiendan ante la Corte Internacional de Justicia los derechos de Venezuela, los derechos históricos de nuestro país, como debería ser, ¿no?, conforme al derecho. Y segundo, pues también estaríamos otorgándole al gobierno un segundo cheque en blanco para acometer acciones ilegales desde todo punto de vista, y en especial desde el punto de vista del derecho internacional, en un territorio que lamentablemente, producto de la farsa arbitral de 1899, no administramos de manera soberana como debería ser. Entonces, la solución inmediata, llamen por el amor de Dios, ya no sé cómo decirlo ni dónde, ya ahora en Globovisión, llamen a los expertos, reúnanse con los que saben, vayan y defiendan ese territorio en la Corte. Ese es el primer paso, después veremos, pero no se justifica que dejen en manos de los venezolanos esa responsabilidad. Los venezolanos que respondan sí a esas dos preguntas, sepan que están cometiendo un grave error. Sepan que el gobierno los va a responsabilizar, porque ustedes serán los que decidan que Venezuela no asista a la Corte. La pregunta número 5. Sobre todo con la pregunta número 3. La número 5 y la número 3, Correcto, que menciona. Bien, vamos a avanzar rápidamente, ya casi se nos acaba el tiempo, señor Caballero. Con alguna de las preguntas de la audiencia, hay varios comentarios que han hecho, así que respuestas breves para leer algunas. Tenemos al abogado Darío J. Lozada, quien le pregunta, buenas tardes, ¿no le parece al invitado que si todos votamos en el referéndum del Esequibo, eso serviría para flexibilizar las sanciones, ya que le demostraría a Estados Unidos que estamos todos de acuerdo y la inestabilidad política es el agravante para sancionarnos? No, una cuestión no tiene nada que ver con la otra. Las sanciones son producto de una realidad política interna y de un manejo de la diplomacia que lamentablemente pues nos llevó a una situación en la que Venezuela se encuentra asediada desde el punto de vista económico por actores internacionales. Ahora mismo hay unas negociaciones en torno a ese tema de las sanciones y tienen que ver con la flexibilización, o mejor dicho, con la apertura en el país de, digamos, las puertas hacia la democratización. Lamentablemente en el país hemos sufrido un deterioro y un retroceso terrible en materia de derechos y de garantías constitucionales. Y si tal vez lográsemos restablecer esas garantías y esos derechos, tal vez no estaríamos sometidos
a esa situación internacional. Yo creo que por ahí van los tiros. Entonces habría que negociar entre los actores involucrados. Bueno, ok, yo flexibilizo por acá, abro el campo pues para que haya una relación normal desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático, y afuera, bueno, se comprometerán a no continuar con un asedio económico, financiero contra las instituciones del Estado. Y eso se hace por medio de negociaciones en otro campo, que no tiene mucho que ver con este tema en particular. Bien, nos corresponde ya despedir pues esta primera parte de entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, Lauren Caballero, internacionalista, por abordar a profundidad cada una de estas preguntas de referendo consultivo que se espera para el 13 de diciembre. Nosotros vamos a finalizar este tema por ahora. Más adelante tenemos a otro invitado en el estudio para seguir abordando otros temas de interés nacional. Recuerden nuestras redes, @argumentos_gb.